Buenos días a todos. Antes de comenzar a compartir la palabra, y ya voy dejando el texto para que el hermano posteriormente lo proyecte, comenzamos el capítulo 18 de Mateo y vamos a compartir dentro del Evangelio de Mateo, porque sabéis que la semana que viene, día 24, creo que es, el domingo 24, sí, bueno, pues llegamos al capítulo 20 ya de Mateo, donde hablamos de la entrada de Jesús en Jerusalén, donde empieza su martirio, aunque hasta ahora hemos estudiado ya los dos anuncios que Jesús hace de su muerte. Y hoy concretamente, como hemos visto el capítulo 16, el 17, así de una forma sistemática, lo estamos estudiando, hoy comenzamos con el capítulo 18, donde hablamos de un tema, bueno, de este tema se ha hablado, me imagino, por activa y por pasiva en todas las congregaciones, pero vamos a hablar de la importancia que tiene ser un niño. De los niños parece ser que, bueno, se les hace caso omiso, aunque yo sé que hay hermanos y hermanas que tienen un corazón para los niños. Y el título, por si después en el quieres ponerlo, José, es la grandeza de ser como un niño. Es como viene el título de este, o como tú quieras. Como lo que tú entiendas es el título que tú le vas a, sin imposiciones. Dice así la palabra del Señor en el Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 5. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cuando dice como este es porque había un referente y el referente concreto era algún niño que tendría cerca de él o le tenía en brazos. Eso es lo de menos. El caso es que había un niño ahí en medio y él hizo la analogía comparando al niño con lo que le estaba diciendo: tenéis que haceros como él. Esto yo sé que lo hemos escuchado muchísimas veces, pero bueno, la palabra de Dios, como dice la Biblia, que es insondable. Insondable es que no se puede sondear, no llegas al fin nunca. Siempre hay una revelación nueva, un aspecto nuevo, un matiz nuevo, una perspectiva nueva, porque la palabra nunca envejece. Dios y Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, queremos como siempre acercarnos a ella con la actitud, Señor, de poder aprender para poder poner por obra aquello que tú nos mandas. Sabemos que fallamos muchas veces, pero gracias por esta tu palabra, por poder predicar con plena libertad en medio de esta sociedad, en medio de este mundo, Señor. Gracias porque no hay persecución como en otros lugares, y oramos desde aquí, Señor, en el nombre de Jesús, por nuestros hermanos que están siendo perseguidos, para que tú traigas libertad y ellos puedan hacerlo de la misma forma que lo hacemos nosotros en nuestro país. Que muchas almas, Señor, puedan venir a tus pies y puedan reconocerte como Señor y Salvador de sus vidas. Bendecimos esta palabra, Señor. Señor, bendícela en nuestros corazones y que podamos entenderla. Gracias te damos por ella, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, pues el capítulo 18, que hoy empezamos, pues abrimos una nueva sección. Bueno, una nueva sección. Hemos visto tantas cosas ya que ahora mismo hacer por orden cronológico lo que hemos visto me sería difícil si no lo trajera apuntado. Pero más o menos sé por dónde nos quedamos. La transfiguración, cuando baja del monte de la transfiguración, Jesús encuentra aquel problema que no podía anexar aquel demonio de aquel niño lunático, ¿verdad? Que tenía, según la medicina, una esquizofrenia paranoica depresiva. Pero bueno, Jesús le dijo a un demonio: sal fuera. No sé si acertó el psiquiatra o acertó Jesús. Me imagino que acertaría Jesús. Bien, y a posteriori ya nos colamos en el capítulo 18 de este Evangelio, donde la principal temática, el tema con el que empezamos en este capítulo, es las características personales, cada una de las personas que estamos aquí en esta mañana, que deben de tener los ciudadanos del reino de Dios. La palabra de Dios dice, sabéis, que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Por tanto, este capítulo nos va a servir de referente para saber cuáles son las características personales que debemos de tener los ciudadanos del reino de los cielos. Y aunque en el siglo I, en aquella cultura judaica, como en otras culturas limítrofes con aquel país, tanto la mujer como el hombre, como el niño, no tenía valor ninguno en la sociedad, credibilidad ni nada de eso. Ahora es al contrario, ¿verdad? Madre mía, ahora toca en la docencia a un niño y se te cae el pelo. Hemos pasado
de un extremo, por supuesto, que tienen importancia para el Señor, los hombres, las mujeres, los niños. Él no tuvo ningún problema de acercarse a ninguna mujer. Cuando iba a Sicar, se paró en aquel pozo, a los discípulos los manda a comprar al frente, se para con ella, con muchas mujeres, rompió varios esquemas de la sociedad. Aunque el problema principal de Jesús no se centraba tanto en los pecadores, que se acercó a ellos, sino su problema siempre lo tenía, y lo hemos visto a lo largo de Mateo, con los escribas y los fariseos, con las personas conocedoras de las Escrituras. Y ese es el problema, que los problemas los tengamos entre los conocedores de las Escrituras. Quizá por eso, por conocer tanto y quizá no por tener las características que puede tener un niño, que es lo que vamos a ver en esta mañana con la ayuda del Señor. Bien, pues los temas que toca aquí Mateo en este capítulo principalmente tienen que ver con el carácter, con nuestra forma de ser. Vimos que una cosa es la moral, la ética, la conducta de conducir, que tiene que ver con nuestras acciones. Aquí está hablando del carácter, de nuestra forma de ser. Ese carácter que debe de ser pulido durante el tiempo que dura la santificación. Y cada uno tenemos un carácter, y lo sabemos. Pues el tema principal que aquí se va a tocar es el tema del carácter. Pues habla de humildad, de sencillez, de la capacidad de perdonar, el no poner tropiezo, entre otras cosas. Y el ejemplo que pone Mateo en esta porción es un niño. Bien, pues después de los acontecimientos ocurridos en el capítulo 17, que ya vimos a posteriori, ¿os acordáis? Pues los evangelios sinópticos, los que narran la historia de Jesús más o menos de forma paralela, con más o con menos detalles, pues continúan con los eventos que se dieron durante el viaje de Jesús a Jerusalén. Ya estamos llegando al último año de ministerio. Jesús ha anunciado su muerte. En uno de los anuncios nos damos cuenta como el Pedro almático, no el espiritual, el Pedro almático dijo, no, que no te acontezca tal cosa, y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Posteriormente, cuando pregunta por su identidad, ayer lo estuvimos estudiando, que lo que llevó a Jesús a la cruz no fueron sus acciones, sino su identidad. Su identidad. La blasfemia, siendo el hijo de un carpintero criado entre virutas en una carpintería, te proclama ser hijo de Dios y por ese motivo le llevan a la cruz. Nunca por lo que hizo, sino por su identidad. Así que Jesús se ha identificado ya a estas alturas. Ha dicho muchas veces, yo soy, el tetragramatón de las palabras Dios. Está hablando del verbo ser, yo soy, el que fue, el que es y el que será. Y está dejando bien claro a los sacerdotes, a los escribas y aún a sus discípulos cuál es su identidad. Cosa difícil de entender, quizá desde una perspectiva, 2000 años de la historia lo vemos de otra manera, pero estando in situ en el lugar, con un hombre normal y corriente como nosotros, que respiraba, que dormía, que bostezaba, que se quedaba dormido en un barco, en la proa, en la popa y demás, era muy difícil entender que aquella criatura podía ser Dios mismo. Difícil de entender. Pero nosotros un día decimos creer que ese Jesús humano, hombre histórico que vino aquí a este planeta, era el mismo Hijo de Dios, hecho hombre, y que vino a morir por nuestros pecados. Aunque el punto de inflexión, sabemos, se encuentra en la resurrección. Si Cristo nos resucita, nuestra fe es vana, hueca y vacía. Bien, pues en estos versículos empiezan hablando de la discusión, porque como nosotros no discutimos, ¿verdad que no? Pero los discípulos sí discutían mucho, nosotros no. Sí, claro que discutimos, si somos humanos. En estos versículos vemos la discusión que los discípulos tenían en cuanto a quién era el mayor de todos ellos. Aquí radica todo el problema. ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién es el más grande? A ver, enséñame tus credenciales. ¿Cuál es tu título? ¿Y el mío? ¿Cuántas licenciaturas? ¿Cuántas diplomaturas? ¿Cuánta experiencia? ¿Cuántos años llevas en el Señor? ¿Cuánto? Y estaban discutiendo sobre cuál sería el mayor de ellos. Ya tenían celos un poquillo de Pedro, porque se acercaban algunas veces a Pedro y le tenían celos. También le cogieron celos a aquellos 3 que se llevó al monte de la transfiguración y los 9 abajo. ¿Por qué nos dejan aquí abajo con un demonio y él se va arriba al monte a transfigurarse y venga Elías, sea Moisés? Ya empieza la disensión entre ellos, porque este sí, porque yo no. Esto ocurre en el siglo XXI, ocurre con nuestros hijos. ¿Por qué el hermano tiene que poner la mesa, no pone la mesa y yo tengo que ponerla? ¿Y por qué? Eso en las escuelas se ve todos los días. ¿Por qué le has puesto 7 y a mí me has puesto un 8? Si yo el examen... Pero ya no solamente los niños, nosotros los adultos también. ¿Y por qué a mí sí y al otro hermano no? ¿Qué pasa? Bien, pues así empiezan estos versículos, con una discusión
una discusión entre los discípulos de Jesús. ¿Cuál es la verdadera condición? Yo me pregunto, para ser grande en el reino de Dios. Y el Señor le responde, ¿por qué discutís? Venid, que os voy a explicar en un momento, de una forma muy ilustrativa, qué tenéis que hacer para ser grande en el reino de los cielos. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Por eso he empezado leyendo en el primer versículo, lo repito para recordar. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Empieza con un cuestionamiento, con una pregunta, con una interrogación. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Una pregunta, ¿quién es el mayor? ¿Os dais cuenta? Nuestra mente humana está estructurada por jerarquía. No podemos remediarlo. Ya desde la Ilustración en el siglo XVIII, cuando Diderot, d'Alembert, Rousseau intentaron coger todas las ciencias y meterlo en la enciclopedia, en la primera enciclopedia del mundo mundial, donde se pusieron el reino animal, el reino vegetal, la anatomía, todos los conocimientos se unificaron en un solo libro porque tenemos una necesidad imperiosa de categorizarlo todo. Tú eres californio, pues yo marrajo. Tú de derecha, pues yo de izquierda. Tú eres calvinista, pues yo arminiano. Tenemos una necesidad imperiosa de identificarnos siempre con nuestro grupo. Y claro, nuestro grupo siempre es el mejor. Ahí está el tema. Esta es la dicotomía humana. De ahí el árbol de la ciencia del bien y del mal. No dice el árbol de la ciencia del bien, del mal y del regular. Ya desde el principio el Señor anula el purgatorio, lo deja bien claro. El bien y el mal. No hay terceras cosas, bien o mal. Pues bien, el capítulo comienza con una discusión entre los discípulos en cuanto a un asunto. Porque se pueden discutir por 1000 asuntos, pero el asunto concreto por el que discutían es quién va a ser el mayor. ¿Quién es el que va a tener más credibilidad? ¿Quién se expresa mejor? ¿Quién tiene más títulos? ¿Quién es el más admirado, el más querido? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Los celos y deseos de ser el número uno se habían apoderado de ellos. Esa es la actitud que tenían los discípulos en este momento concreto de la historia. Había celos. Y alguien puede preguntar, pero madre mía, si llevaban caminando ya bastante tiempo con Jesús, ya digo que estaba terminando, el año de preparación con su primo Juan el Bautista había pasado, el año de popularidad, ya estamos en el año ya de la pasión, ya estamos acercándonos a la entrada y posterior muerte en Jerusalén. Pues a estas alturas todavía seguían con celos y habían visto milagros, habían visto resurrecciones, curaciones, vistas ciegos, habían visto tantas cosas, andar por encima del mar, vamos, venciendo la ley de Newton. Y la de Arquímedes. Vamos, el Señor rompe esquemas, rompe hasta las leyes de la física. Y a pesar de eso, todavía sigue la incredulidad, los celos y la envidia, para que veáis que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y cuando alguien te responda diciendo, si no lo veo, no lo creo, siempre es mentira. Porque no se trata de creer, se trata de arrepentirse, de nacer de nuevo, de regenerarse. No por ver muchos milagros nadie se va a convertir. Hay personas que todavía siguen como Tomás. Como no lo vea, no lo creo. Y lo vio. Y no solamente creyó, sino que adoró a Dios. Y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y se arrodilló reconociendo que estaba hablando con el mismo Dios hecho hombre. ¿Por qué discutían? Se especula. Vamos a ver. También podemos hablar de especulaciones que no. Pues quizá los celos se habrían despertado por varios motivos. Uno, pues vieron que durante la transfiguración, ya lo he dicho, Jesús tomó solo a 3 de ellos para que subiesen al monte con él. Y a lo mejor, pues estos habían estado, no sabemos, alardeando de su cercanía. Madre mía, qué maravilloso. Lo hemos pasado tan bien con el Maestro arriba, hemos visto a Moisés, hemos visto a Elías y los demás. Decimos, ¿cómo los discípulos podrían tener esa actitud? Mira, Agar cuando estaba encinta de Ismael, cómo se reía de la mujer de Abraham, diciendo, yo sí, pero tú no. Porque es muy humano, es muy humano. Cuando hablamos de santidad, es bien, Dios nos salva y nos santifica poco a poco, pero somos humanos y metemos la pata muchísimas veces. Quizá alardearon de haber estado cerca de la presencia, lo vieron transfigurado y quizá, pues, estaban discutiendo ese asunto, quizá. Otro quizá. O quizá habían sentido celos de que los cobradores de los tributos, cuando se acercaron a Jesús, es lícito pagar, se acercaron a Pedro, como si él fuera el líder del grupo.
Daros cuenta que una de las mayores discusiones que hay en la sociedad a nivel religioso, político, comunitario, siempre radica en el liderazgo. Siempre en el liderazgo. Claro, el principio de autoridad es muy difícil de entenderlo. De hecho, el pecado en el mundo no entró por un acto de homicidio, ni de pedofilia, ni algo así, de una antropofagia, de comerse a nadie. Empezó por la desobediencia, entre otras cosas, por la desobediencia y la rebelión. Fue un caso de rebelión satánica. Una rebelión. Subiré, me sentaré y llegaré a lo más alto. Me rebelaré contra el Altísimo. Y hasta la fecha, nuestros primeros padres comieron y nosotros nos hemos erigido en jueces. Yo lo veo bien, yo lo veo mal. Y al final la vida cristiana consiste en darle las riendas a Jesús, al Señor, y que sea Él el que dicte sentencia, que la última palabra la tenga Él, pero nosotros siempre queremos llevar la razón y ese es nuestro problema y por eso discutimos. A ver quién tiene la razón. Pues sea por lo que fuere, por estas dos suposiciones que yo he puesto aquí, sea por lo que fuere, la realidad era que existían discusiones, estaban discutiendo. No sabemos cómo discutían, pero discutían y la razón, lo repito y sigo hacia adelante, era quién iba a ser el mayor de ellos. Y esto no era ni la primera ni la última vez que iba a pasar, las discusiones. Más adelante, Jacobo y Juan se atreven a usar a su propia madre para pedirle a Jesús los puestos de preeminencia. Eso en la España de los enchufes de hace unos años, ¿verdad? Enchufa a mi hijo, los enchufes. Pues aquí vino la mamá de Jacob a enchufar a sus hijos. Oye, que cuando estén contigo, por favor, los coloca en las primeras sillas. Las sillas presidenciales a mis dos hijos. Eso podemos leerlo y vamos haciendo ya tiempo para poder leerlo en Mateo, en el capítulo 20, versículo 20 de Mateo. Vamos a leer esta secuencia de esta discusión también sobre la preeminencia. A ver quién va a estar por delante. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él le dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Es unos textos, que están muy claros. La intercesión de la madre con sus dos hijos para que el Señor tenga en cuenta que en el reino de los cielos sus hijos de su alma, que ella había parido, pudieran sentarse a la izquierda y a la derecha del Maestro. Bueno, y ya lo que el Señor le responde, pues ya lo hemos oído, que sea vuestro servidor y demás. Vale, seguimos hacia adelante. Conociendo las divisiones que existían entre los discípulos, Jesús, lógicamente, ora por la unidad. Tenemos muchas oraciones de unidad diseminadas a lo largo de las Escrituras. Una de ellas, por ejemplo, la que hizo en el huerto de Getsemaní, la podemos leer en Juan, capítulo 17 y versículo 20, Juan 17 y 20. Él ora por la unidad ante la desunidad, la discusión, las discrepancias que tenían entre ellos. El Señor ora de la siguiente manera: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros,
para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto es un trozo de oración, la oración famosa de la unidad, Padre, que sean uno. ¿Por qué? Porque el Señor veía que no había unidad en su pueblo y lógicamente rogaba al Padre. Así que no era de extrañar que los discípulos pues estuvieran discutiendo. Por eso el Señor ora y bueno, y habían ocurrido unas circunstancias en capítulos anteriores que nos llevan, bueno, no quiero repetir más de lo mismo. El Señor ora porque había un problema real, literal, entre sus discípulos. Seguimos. ¿Cuál es la condición para la grandeza en el reino de los cielos? El poner una silla a cada lado de Jesús, el tener un galardón más, el llevar una corona más grande, más pequeña. Bueno, el tema de las coronas lo hablaremos. Y dice, pero hemos leído en los versículos del mismo capítulo 18, del 2 al 5 hemos leído, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Ya tenían un referente. De cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Es la primera lección que le da, con un niño como ejemplo. Claro, en nuestro contexto social, donde ahora los niños se estresan por todo. ¡Ay, no me hables fuerte, mamá, que me entra ansiedad! ¡Ay, ahora a los críos le entra ansiedad por todo! Los críos tienen mucha... Estamos en la época de la ansiedad. Antes era un zapatillazo, decía, ¡estudia! Oye, y parece que estudiábamos, ¿no? No estoy defendiendo el zapatillazo, pero la cosa ha cambiado mucho. No le digas esa palabra, no sea... Claro, ahí la psicología tiene mucho que decir. Por eso necesitamos muchos psicólogos cristianos, para que nos den la perspectiva desde Cristo, no la perspectiva humana, porque el humanismo también se cuela dentro de nuestras iglesias. Pero bueno, el Evangelio según San Marcos nos añade el hecho, porque es un evangelio sinóptico, de que Jesús ya conocía en su omnisciencia, lo sabéis lo que es, uno de los atributos de Dios, que lo conoce todo, él ya sabía el motivo de la discusión. Bien, pues aquí lo vamos a leer, vamos a buscar otro texto que se encuentra en Marcos, capítulo 9, versículo 33. Estoy paraleleando, coger evangelios paralelos para añadir detalles a esta historia, simplemente para darle un poquillo más de riqueza, no estoy haciendo otra cosa. Dice así, Jesús ya sabía. Y llegó a Capernaum, allí en Israel nos decían Cafarnaum, bueno, lo mismo, Capernaum. Y cuando estuvo en casa le preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. No salían del tema. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y le dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño mismo y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos, así. Bueno, aquí añade un detalle más, lo cogió en brazos. Muy bien, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Esto es otra pincelada que nos da Marcos sobre esa situación de los celos y Jesús diciendo condiciones para ser grande en el reino de los cielos. Seguimos. Si consideramos este texto de Marcos, el que acabamos de leer, estos versículos del Evangelio de Marcos, el Señor lo que le está enseñando, como nos enseñan esta mañana a cada uno, en qué radica la verdadera grandeza en el reino de Dios. Y podemos aplicarlo en nuestra vida. ¿En qué radica nuestra verdadera grandeza en el reino de Dios? En esto, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Además Jesús ejemplo dio cuando se ciñó aquella toalla, cogió el lebrillo y empezó a lavar los pies de todos. Pero ahí el Pedro con su orgullo, ¿verdad? ¿A mí me vas a lavar los pies? Pues como no te lave los pies, no tienes parte conmigo. Pues me va a lavar los pies, las manos, la cabeza, el cuello, lo que tú quieras. Ahí Pedro Jesús se lo dejó bien claro. Así que les dijo que si querían llegar a ser grandes en el reino, pues tenían que volverse como un niño. Terminaremos la exposición de la palabra con las características de un niño y así podemos entender cuáles son las características, o sea, qué carácter debemos de tener para pues, ser grandes, ¿verdad? Para estar todos en primera fila. No van a haber segunda fila, seguramente. Algunos han llegado a especular, pero bueno, estos
estos son cuentos, como ¿cómo se llamaba los ladrones de la cruz? Dimas y Gestas, la tradición dice eso. O cómo eran los abuelos de Jesús, Joaquín y Ana. Bueno, la tradición de la Iglesia, ya sabéis que añade muchas cosas, pero también hay tradición con respecto al niño. Algunos dicen que era Ignacio. ¿Os acordáis cuando estábamos hablando de la historicidad de Jesús, diciendo que para conocer al Jesús histórico hay dos fuentes? La fuente bíblica y la no bíblica. La bíblica eran los 27 evangelios y los padres de la Iglesia, o sucesores de los apóstoles, a lo que la Iglesia católica llama los obispos. Pues Ignacio se supone que era un discípulo de Pedro, que más tarde pues estuvo trabajando y sirviendo al Señor en Antioquía. Algunos no sé en qué se basan para decir eso. Yo lo digo simplemente como un dato, pero que no están las Escrituras para nada. Otros dicen que era hijo de Pedro. Por si alguien piensa que los discípulos no tenían hijos, algunos estaban casados, claro que estaban casados, con hijos. Eso del celibato vino a posteriori, porque así se tenía más tiempo para dedicarse al Señor, decía la Iglesia. No obstante, son especulaciones, entonces vamos a centrarnos en la realidad. Que había un niño y que el niño iba a dar la respuesta a todos sus deseos, ¿verdad?, de ser el primero en el reino de los cielos. Tomó un niño y les dijo a los demás cuál era la verdadera grandeza. Y Mateo da 3 condiciones. Y esto será el final, bueno, no sé el tiempo que nos queda, vamos a terminar hoy prontico. 3 condiciones que todo ciudadano debe de cumplir. Primera, condiciones para ser el primero en el reino de los cielos con un niño delante. La primera condición, volverse como un niño inocente para entrar en el reino de Dios. Y el texto que he leído, no hace falta ponerlo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Quizá la principal característica de un niño es la inocencia. Cada día son menos inocentes, pero bueno, la culpa la tiene el TikTok. Cada vez son menos inocentes, cada vez menos inocentes, pero bueno, la característica de un niño, a ver ya no sé a qué edad llegar, es su inocencia, en cuanto a creer todo lo que se le dice. Y no le prometas a un crío una cosilla, oye, te voy a traer tal que te está mareando hasta que se lo traiga, ¿eh? Hasta que se lo traigas te marea el niño. Me has prometido esto, lo sé porque me está pasando con un niño de primero y no hay manera. Y la culpa la tengo yo por no cumplir lo que he prometido, lógicamente. Pero bueno, ese no es el caso. Estamos hablando de la inocencia, el creérselo todo. ¿Tú sabes lo fácil que es dar clase en sexto de primaria? Por ejemplo, Abigail me lo cuenta. O en quinto, cuando a un niño le cuenta las historias bíblicas, o cuando muchos de aquí vais a la escuela dominical, los que sois creyentes desde siempre, a que escuchabais con gusto y con mucha avidez las historias bíblicas, ¿verdad? La historia de David, y con una piedrita, ¡pum!, la onda le tiró, y Noé no le hizo caso a las palabras de Dios. Y cuando éramos niños, qué bien nos aprendíamos las cositas y nos las creíamos, con una inocencia, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Pues así dice el Señor que tenemos que volvernos. Pero ahora lo razonamos todo. ¿Y por qué? Pues esto no lo entiendo, pues esto no me cuadra, y ahora ya somos menos inocentes. La edad de la inocencia se marchó y aquí el Señor le estaba recordando que teníamos que rescatar la edad de la inocencia de un niño. Y esta característica es sumamente importante, porque si alguno de nosotros en su altivez no la tiene, jamás creceremos en el Evangelio. La palabra habla de la cerviz, que es lo que hace que levantemos o agachemos la cabeza. Lo de la cerviz erguida, ¿verdad? A veces estamos tan llenos de orgullo que cuando caminamos parece que se nos va a romper el cuello. De lo alta que llevamos la cabeza, no miramos ni a la tierra. Es la altivez humana, el estar por encima siempre. De nadie puede sobresalir por encima. Muchas personas hoy en día no creen en el Evangelio por sus prejuicios. Mucha gente no cree en el Evangelio por sus prejuicios. Yo, a estas alturas, cambiarme de chaqueta. Yo toda la vida siendo de la religión de aquí, del Estado español. Ahora yo voy a... No es un niño. Tiene la altivez, el orgullo, la prepotencia, la herencia, la tradición, el costumbrismo. Eso está arraigado en el corazón de un ser humano. Pues muchas personas no creen en el Evangelio por culpa precisamente de sus prejuicios. Ya sean prejuicios de carácter religioso como de carácter personal. El domingo, ¿cuándo fue? No, el viernes, que creo que salí con los compañeros a tomar algo, muchos me lo decían, mira, a mí no me calientes la cabeza con tu religión, yo creo lo que me ha enseñado mi padre toda la vida, y sea verdad o sea mentira, me da igual, yo me muero a gusto. Así, se quedó tan pancho.
Se quedó tan pancho. Pero qué bien creer en algo que te lo crees porque te lo han contado sin averiguarlo y sin investigarlo. Digo, bueno, si te va bien, pues allá tú. Están acostumbrados a ver las cosas a su manera y cuando se les presenta el mensaje real del Evangelio, lo rechazan de plano. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a renunciar a sus creencias. Una frase, no sé si en otras localidades de España, pero en Cartagena se dice mucho: yo no me cambio de chaqueta, ni de broma, yo soy de esta religión, a mí no me cambia nadie. Esa es la altivez. Ahí no hay un carácter infantil, un carácter de un niño que cuando escucha las buenas nuevas de salvación y el mensaje del Maestro se rinde ante la sencillez del Evangelio, por la sencillez de su actitud de recepción que tiene un niño ante dicho Evangelio. Por lo tanto, para poder entrar en el reino de los cielos es necesario creer. Y si no nos volvemos como un niño crédulo, jamás veremos a Dios. Por eso hay un texto en Hebreos, capítulo 11, versículo 6, que dice lo siguiente. Dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice ese texto. Segunda condición, hemos hablado de la sencillez de un niño, de la inocencia. La segunda condición es volverse humilde, como un niño, para ser mayor en el reino de los cielos. Y lo que leo ya lo hemos leído. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Humillarse no es fácil. Pero la humildad, sí sabemos todos, que es una característica importante que debe destacar en los ciudadanos del reino de los cielos. Y se supone que aquí hay un trozo de ciudadanía del reino de los cielos. Hoy están diseminados los hermanos en distintas congregaciones adorando al mismo Señor y al mismo Cristo. Y eso es una bendición. Saber que tenemos hermanos por todas partes sufriendo las mismas penalidades, porque las pruebas son las mismas. Así que la humildad es una característica importante que debe de tener todo ciudadano del reino de los cielos, ya que ningún altivo, si tenemos altivez, no podemos agradar al Señor. Lo dice el Salmo 138, capítulo 6, habla de la altivez, habla del orgullo, habla de la no humildad. Dice así el Salmo 138, versículo 6, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Por lo tanto, son características sencillas, pero a la hora de poner por obra, pues que nos cuesta, pues por eso, pues por nuestras características de pecadores. Un niño no tiene nada de qué jactarse. En su inocencia es sincero. Hombre, yo cuando estaba esto escribiendo decía, bueno, depende, porque si oyes discusiones de críos te partes de risa. Pues mi padre es bombero, pues el mío es policía, pues el mío, no te cuenta los críos cómo discuten, pues el mío tiene no sé qué, pues el mío tiene más que el tuyo. Y entonces empiezan a jactarse, pero de forma inocente, a ver quién es el que más tiene. Esas son discusiones muy normales en niños pequeños. Mi padre, anda que, tu padre anda que es mío. El otro día lo oí en un patio a dos críos pequeñillos, jactándose de a ver quién tenía la economía más solvente. Pero bueno, el niño en líneas generales es humilde, no tiene de qué jactarse. Y por ello Jesús nos dice que a menos que renunciemos a todos nuestros deseos de superioridad y orgullo y nos volvamos humildes y sencillos como un niño, jamás alcanzaremos la grandeza en el reino de los cielos. Humildad, sencillez, humildad. Y por último, la última característica o la tercera condición, que si no recibimos a un niño en su nombre, jamás lo recibiremos a él. En un contexto de antaño, quizás se hubiera entendido esto mejor, porque el niño dentro de las clases sociales no era nada, y como la mujer no era nada. Ahora, ya decimos antes, quizás el docente al niño lo ponía firme y ahora es el niño el que pone firme al docente. Este niño con su madre dice, sé, como me toque llamo a mi papá ahora mismo y viene aquí. Y ahora el niño es el que amenaza al profe y llama a su papá y el papá llega y la lía en el instituto. Y la directora se tiene que esconder en el despacho, no sea que vengan a pegarle. La cosa ha ido al otro extremo, que lo sepáis. Eso es real, año 2024, Cartagena.
No me estoy yendo al Bronx, a Nueva York, Cartagena. Eso es real, como la vida misma. Cómo han cambiado los papeles. Por eso, para entender en el contexto de su época lo que el Señor está diciendo del que no recibe a un niño, podemos entenderlo. La tercera condición, que si no recibimos a un niño en su nombre, jamás lo recibiremos a él. Y hemos leído: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como a este, a mí me recibe. Y aquí he puesto esto que acabo de decir, pero bien estructurado. En el tiempo de Jesús, tanto las mujeres como los niños eran menospreciados por la sociedad y no les daban el verdadero valor que merecían como seres humanos. Por lo tanto, de hecho, ¿os acordáis cuando aquellos niños iban detrás de Jesús? Vamos, un niño tocar a un rabino. Los discípulos lo ahuyentaron, pero queréis dejar en paz a este hombre. Este hombre es un rabino. ¿Cómo se os ocurre acercaros a él? Y ahí viene la famosa frase que todos sabemos, pero hay que contextualizarla. Dejad que los niños se acerquen a mí. Pero claro, eso tira 2000 años para atrás. ¿Un niño molestar a un rabino? Por Dios, si no puede molestar a nadie, ni acercarse a nadie. Un niño no era nada en el sentido de credibilidad. Aunque ahora le damos toda la credibilidad al niño, en aquel entonces no se le daba ninguna. Como siempre vamos de extremos y nunca de equilibrios. Pero el Señor, en aquella ocasión, reprendió a los discípulos porque vio la necesidad que los niños también tienen de Dios. Jesús sabe que un niño tiene necesidad de Dios. ¿Sabéis la necesidad que tienen los críos de Dios? Cuando empiezan a contar sus miserias, yo tengo muchos fallos, pero una de las cosas que me cuentan sus miserias, y a veces da miedo, da espanto escuchar lo que dicen. Ahora cuando marche la nieta de Lina con mi hija para allá, donde van a ir a África, los niños, la mayoría que tienen trastornos mentales han visto literalmente cómo han matado a sus padres, se han quedado trastornados de la cabeza. Hay niños que están sufriendo divorcios, separaciones, hay niños que están sufriendo bullying dentro de los institutos, con miedo, con pánico, se esconden de los más grandes. Algunos le entran palpitaciones, están locos por salir del colegio. Es increíble y no lo vemos. No pasa, eso es una pelea de niños. Así lo justifican las jefaturas en los institutos. ¿Cómo que una pelea de niños? Harían falta 4 policías en cada recreo y al niño que le pega al otro coger y sacarlo del instituto. Pero siempre quieren echar al niño que ha recibido golpes. No al que los da, sino al que los recibe, porque es el que molesta y el que saca a la luz realmente la verdad de lo que está ocurriendo. Es triste lo que está pasando ahora en el mundo infantil. Hombre, no estoy diciendo en todo, pero lo hay. Estos problemas lo hay. Pero Jesús dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Por lo tanto, y para terminar, me queda creo que es un parrafito, vamos a darle la importancia que tiene un niño. Esto está escrito. Como cristianos no solo debemos preocuparnos porque el mensaje del Evangelio llega a los adultos, que imagino que hasta ahí llegamos, ¿verdad? Hasta ahí estamos dando el mensaje de salvación a los adultos, sino también a los niños, El mensaje de salvación tiene que llegar a los niños. Es muy importante. Parece que no, pero hay niños que escuchan una historia bíblica y van creciendo, y como la palabra de Dios nunca vuelve vacía, que se nos olvida muchas veces los textos, que se lanza, hace el efecto boomerang y después vuelve, pero nunca vacía, sino con fruto. El niño crece y aún muchos de nuestros niños que no están en el Señor, que pensamos que están por ahí funcionando y danzando, que lo están, y asomándose al mundo, y con el reggaetón y con el Bad Bunny, y todos tienen novia, y con su historia del mundillo, pues pensamos que ya lo hemos perdido. Cuidado, que la iglesia está orando, que estamos orando, que el tiempo que estuvieron con nosotros ya les educamos, les enseñamos, y no tenemos fe y pensamos que nunca volverán al Señor. Hombre, yo no soy el Señor ni el Espíritu Santo para decirlo, pero que no nos desmayemos, no dejemos de orar por nuestros niños, por aquellos que un día dejaron de venir. No solamente el hecho de venir es lo que les hace salvo, de estar sirviendo al Señor, así lo entendemos mejor. ¿Por qué? Porque necesitan ser salvos por medio de la fe en Jesús. Y para terminar, el Señor Jesús nos enseña que la verdadera grandeza, que era el tema, la verdadera grandeza de los que estamos aquí, en el reino de los cielos, radica en volvernos como un niño, en personas crédulas,
al Evangelio, en personas humildes, en personas sencillas, sin avaricia y con todo el deseo de estar a su lado. Como cuando Jesús visita a Marta y María, Marta estaba afanada, pero María estaba en lo que tenía que estar, a los pies del Maestro. Este es el Evangelio y la palabra que el Señor nos trae en este día. Hasta aquí su palabra. Que el Señor la bendiga.